Soledad Magnol, que es médica hematóloga, especialista en medicina interna y hematología, de la planta del Servicio de Hematología y responsable de la sección de hemostasia en la Clínica Universitaria Reina Fabiola de Córdoba. Y nos va a hablar sobre escleroterapia y trombosis. Doctora, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, presentes, y por la invitación para compartir un poco este tema. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos aprender hoy con respecto a este tema. Ahí está. Bueno, es saber primero que la enfermedad venosa o la insuficiencia venosa es una enfermedad altamente prevalente en el mundo y que afecta a múltiples personas y puede tener síntomas variables, desde síntomas leves, muchas veces que son estéticos, hasta síntomas que son mucho más invalidantes para el paciente, como edema, dolor, ulceración en los miembros inferiores, y que tiene mucho impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes, por lo cual puede ser que frecuentemente tengamos alguna consulta relacionada a esta terapéutica. Si no anda. Bien. Un poco como para definir cómo es el manejo de lo que es la terapia de la insuficiencia venosa, tiene como, digamos, básicamente estos ejes de tratamiento. Vamos desde lo que es un tratamiento conservador, que solamente son medidas de compresión y el tratamiento médico con venotónicos, y tratamientos como pueden ser lo que se hacía clásicamente antes, que es la cirugía, donde la técnica quirúrgica básicamente que se utilizaba era lo que era la high ligation, que es la ligadura de la vena safena mayor en la desembocadura de la femoral, o el stripping, que es la extracción quirúrgica del segmento afectado de la vena safena. Estas técnicas quirúrgicas ya han perdido un poco de validez hoy en día. Se utilizan mucho más las técnicas de ablación, ya sea térmicas o no térmicas, que se empezaron a implementar en 1999 y que tienen menor morbilidad, son técnicas más cortas, de mayor recuperación y que tienen, digamos, un impacto más rápido en la recuperación para los pacientes, y son las que se utilizan con más frecuencia en la práctica clínica, donde se dividen básicamente si estas técnicas utilizan calor o no. Si se hace una ablación por calor, que puede ser con láser, que es lo que se conoce como EBLA, o por radiofrecuencia, que es lo que se conoce como RFA. Y después están las técnicas que hacen ablación pero sin calor, que acá entra la escleroterapia, donde uno inyecta un líquido o una espuma guiada por ultrasonido para producir la irritación y el cierre y el colapso de la vena a nivel de inflamación del endotelio. Y después tenemos otras técnicas que combinan, como son la ablación mecánico-química, que es un catéter espiralado, que es como que rota la vena y produce una ablación que es, por un lado, digamos, mecánica, por un trauma que se produce en el endotelio, y además inyecta un agente esclerosante. Y después hay otra técnica que es un cierre con un adhesivo, que es lo que más se usa, es el cianocrilato, que esta no usa ni calor ni esclerosante. Estas dos usan obviamente el agente esclerosante. En general, cuando uno revisa desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, que es el riesgo de la trombosis después de estas técnicas, yo me voy a referir un poco a todas en general, porque específicamente escleroterapia quizás es la que menos bibliografía hay, sino que la mayoría estudian un poquito ambas térmicas, o la mayoría de los trabajos, como la que más se usa, sobre todo en insuficiencia venosa importante, es las térmicas, se refieren sobre todo a estos dos métodos. Siguiente. Y esto nada más, no somos cirujanos vasculares, pero bueno, un poco por ahí lo que se utiliza en general. Si tenemos varices o insuficiencia venosa, vamos con estas técnicas que son las que mencionamos, y después para lo que es más venas reticulares o telangiectasias, que son más las consultas estéticas, generalmente lo que se utiliza es o la técnica del láser o escleroterapia, que también saber que dentro de los agentes esclerosantes que se usan en ambas, que se pueden utilizar en ambas técnicas, tenemos diferentes tipos de agentes, como los que son detergentes, que desnaturalizan las proteínas de la pared endotelial,
los osmóticos, que producen daño endotelial por deshidratación celular, y los químicos irritantes, que son los que actúan directamente sobre la pared del vaso. Pero en general, revisando la bibliografía, no hay ninguno que sea como más protrombótico que otro. En general el efecto que buscan es el mismo y bueno, por ahí se decide también en función del tamaño de la vena, pero no en algo que nos implique, digamos, por lo menos riesgo protrombótico. Dentro de cuando uno evalúa las complicaciones trombóticas después de un tratamiento de insuficiencia venosa, tenemos 4 complicaciones. Una, que es la más frecuente, es lo que se llama la trombosis inducida del endotelio, digamos, inducida por el calor, o lo que las siglas en inglés es el EHIT, o en algunas guías, por ejemplo las guías americanas, que más recientes le pusieron este nombre, de una extensión de la trombosis relacionada a la ablación, que es un trombo, o ARTE, es la abreviatura, que es cualquier trombo que se detecte por ecografía Doppler dentro de las 4 semanas posablación, que se origina en la vena tratada y que protruye al sistema venoso profundo. Después ya tenemos las complicaciones trombóticas que todos conocemos, tromboflebitis superficial, que cuando hablamos de un trombo en una vena superficial que no es la vena tratada, sea contigua o no, la trombosis venosa profunda en una vena no contigua a la tratada y la embolia pulmonar. Siguiente. Sí, para hacer referencia quizás como, bueno, las tromboflebitis y trombosis venosa profunda estamos todos familiarizados, pero quizás no tanto nosotros como hematólogos con este tipo con las EHIT. Estas se describieron por primera vez en el 2006, porque en realidad están más que nada descritas a las técnicas ablativas por calor, o sea, por láser y por radiofrecuencia. De todas formas, las guías americanas de vascular dicen que pueden aparecer también en cualquier otra técnica ablativa, aunque no sea térmica, por eso hacen esta otra denominación de ARTE, pero en la mayoría de la bibliografía uno les va a encontrar como EHIT. Se describen por primera vez en el 2006 y se ve que hay una propagación del trombo de la vena que uno trata al sistema venoso profundo, pero que estos trombos son diferentes a los trombos a los que estamos habituados a ver. Primero, tienen una apariencia en la ecografía que es distinta. El trombo es un trombo hiperecogénico, distinto de por ahí el trombo hipocogénico que estamos habituados a ver en un paciente con TBP. Es un trombo de un comportamiento estable y que generalmente va a tener regresión espontánea. A las pocas semanas post-observación, por eso muchos de estos pacientes no se tratan, o haciendo un tratamiento anticoagulante breve. Muchos son, la gran mayoría de ellos, asintomáticos porque se detectan en screening ecográfico y se desarrollan generalmente alrededor de 72 horas post-procedimientos, pero cuando uno hace seguimientos de estos pacientes tratados con ablación, pueden aparecer hasta el mes post-ablación. Siguiente. El EHIT tiene una clasificación, tiene varias clasificaciones. Esta es la última clasificación, que es en 4 grados, que ya vamos a ver que esto tiene implicancia más que nada en la terapéutica, que es el grado 1 cuando la trombosis está únicamente en la vena superficial, que es la vena tratada. En el grado 2 es cuando el trombo se propaga hacia la vena profunda adyacente, pero compromete menos del 50% del lumen. Cuando ya compromete más del 50% del lumen de la vena profunda es el grado 3, y cuando ya tengo una trombosis oclusiva de la vena profunda contigua a la vena tratada, ese es un grado 4. Y esta clasificación después nos va a servir para ver si podemos hacer tratamiento o no. Siguiente. Bueno, un poco brevemente lo que vamos a repasar es, en estos pacientes que son sometidos a ablación, ¿hay que hacerles screening ecográfico, sí o no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que evaluar? Estos pacientes tienen que ir con profilaxis después del tratamiento de la insuficiencia venosa o no, y una vez que hacen la trombosis, sobre todo para que nos familiaricemos un poquito con los EHIT, si hay que hacer tratamiento o no. Con respecto a lo que es el screening ecográfico, está discutido si hacer el screening ecográfico o no, porque en realidad la incidencia de los eventos trombóticos, todos los eventos trombóticos, o sea, acabamos de los EHIT, que tienen un comportamiento como más benigno hasta la TBP, es de 1.3 a 1.7%, ya lo vamos a desglosar bien.
por lo cual la bibliografía dice que por ahí esta incidencia no justifica hacer el costo del screening ecográfico en los pacientes asintomáticos. Pero la realidad es que no hay ensayos controlados randomizados que diga si hay que hacer realmente screening de TBP en estos pacientes post-insuficiencia venosa, y lo que dicen más que nada son todos trabajos de cirugía vascular, es que si hay trabajos hechos en cirugía ortopédica o por ejemplo en trauma mayor y que se vio que hacer los seguimientos con el screening no está justificado. Bueno, para mostrar un poquito los datos de cuál es la incidencia de la aparición de trombosis, bueno, esto es un metaanálisis de 2018, un poquito más de 16.000 pacientes. Acá evaluaron solamente pacientes que estaban sometidos a métodos térmicos, o sea, ya sea por radiofrecuencia o por láser, y la incidencia de evento trombótico fue del 1.7%, pero de TBP fue de 0.3%. En realidad es sobre todo lo que uno ve más después de estos procedimientos son los EHIT, generalmente 2, 3 y 4, si se acuerdan de la clasificación que les mostré, el grado 2 es cuando ya tiene algún compromiso de la vena profunda contigua, y la presencia de la embolia pulmonar es solamente un 0.1%. En este otro metaanálisis, que es un poquito más completo, porque evalúa no solamente las ablaciones térmicas por con calor, sino también las no térmicas, podemos ver, cuando evaluamos todo en general, la incidencia de eventos trombóticos es de 1.3%, que esto es acorde a lo que, bueno, es entre 1.3 y 1.7, son alrededor de 31.000 pacientes, y cuando vemos el riesgo de eventos trombóticos en general es significativamente más alto para las ablaciones térmicas, pero esto es a expensas de que las ablaciones térmicas tienen una alta incidencia de HIT después del tratamiento. Pero si desglosamos y vemos lo que es TBP o embolia de pulmón, vemos que esto es más significativo en los tratamientos que son no técnicos, sobre todo a nivel de la escleroterapia, porque bueno, los pacientes que usaron el adhesivo, que es el cianocriolato o la ablación mecánico-química, no tuvieron ningún evento, por ejemplo, de trombosis venosa profunda ni de embolia pulmonar. Entonces, pareciera que son un poquito más seguros las ablaciones estas térmicas que la ablación, por ejemplo, que la otra que se utiliza, que es sobre todo la escleroterapia con espuma, guiada por el ultrasonido. Me parece, ¿sí? Bueno. ¿Con este paso? ¿O no? Pasala para atrás, de vuelta. Perdón. No, una más para atrás. No. No. ¿Con este? No. Ahí va. No. Vamos a screening un poquito más arriba. A ver la anterior. Creo que ya la... Vamos a la otra, a la 12. A la 12. Está bien. Ah, perdón. Dale. Bueno, entonces un poco para orientarnos lo que dicen las guías, ¿qué dicen las guías de vascular? Porque hay dos guías bastante actualizadas. Una son las guías europeas de cirugía vascular con respecto al tratamiento de la insuficiencia venosa, que son las guías, salió la diapositiva, ¿no? Que son unas guías, la 12, ¿no? Que son unas guías publicadas en el 2022. Y están las guías americanas que han sido publicadas ahora recientemente en el 2024. Y con respecto, digamos, a lo que es el screening ecográfico, tiene una pequeña variación. Y no, esa está bien ahí. Sí, ahí está. Bien. No. Ahí, bueno, continúala. Esa, ahí estamos.
En realidad, digamos, las guías europeas son un poquito como más, avalan el uso de hacer la ecografía de seguimiento entre la semana 1 y 4, pero el grado de recomendación es un grado 2C. Y las guías americanas lo que dicen es pacientes que tienen riesgo moderado, posablación, están asintomáticos, no hacer un screening ecográfico, esto es un grado 2B, y los pacientes de alto riesgo sí hacerle el screening ecográfico, pero todo esto es con evidencia de consenso de expertos. Lo que sí está claro es que si el paciente tiene síntomas de trombosis o de tromboflebitis posablación, sí se recomienda, por supuesto, hacer la ecografía. Eso es lo único en lo que hay consenso. Pero con esto pasamos al otro ítem, que es el ítem de los factores de riesgo, porque en realidad, ¿cómo definimos qué paciente tiene riesgo moderado o riesgo alto cuando uno quiere hacer para decidir si hacemos la ecografía o no? Sí. Entonces, ¿hay algún grupo que nosotros podamos identificar? Y en realidad lo real es que no hay escalas validadas. Hay algunos grupos que usan el score de Caprini para esta población de insuficiencia venosa, pero no está validado para estos procedimientos. Y lo que dicen las guías de cirugía vascular es que esto tiene que ir al juicio clínico del médico tratante, que en realidad generalmente es el cirujano vascular, que más o menos coincide un poco con lo que hablamos antes del tema de cirugía plástica. Siguiente. Y dentro de todos los trabajos que revisé, tampoco hay un acuerdo claro entre los factores de riesgo, pero hay factores de riesgo que son propios del paciente. Los pacientes que van a tener una historia de trombosis previa, sexo masculino y obesos, pueden tener un poquito más de riesgo de trombosis post procedimiento de insuficiencia venosa. Hay factores que tienen que ver con la propia patología del paciente. Mientras más dilatada el diámetro de la vena safena interna esté, o sea, más de 7.5 milímetros, más de 8 milímetros, según algunos otros trabajos, hay mayor riesgo también de hacer trombosis posablación. Y las variantes anatómicas, por ejemplo, porque puede haber perforantes que comuniquen sistema venoso superficial con el profundo, eso también tiene riesgo de trombosis post procedimiento. Y después hay hay factores de riesgo que tienen que ver directamente con el procedimiento, como muchos pacientes no solo hacen la ablación por láser, sino que también hacen microflebectomías de las venas tributarias, y eso les daría un riesgo mayor de trombosis. Y también la distancia del catéter, la unión de la vena safenofemoral, y cuando uno hace escleroterapia, cuando las venas son más de 5 milímetros o se inyecta un volumen de espuma más de 10 milímetros, podría tener un poquito más de riesgo. Siguiente. Entonces, en base a esto, el cirujano debería decidir a qué paciente le hace screening ecográfico y a qué paciente le hace profilaxis también. Y tampoco está claro, en realidad este tema es bastante decepcionante porque no hay como mucha evidencia clara. ¿En qué pacientes uno puede hacer profilaxis o no? El beneficio de la profilaxis es dudoso porque si bien los riesgos de TBP están entre 1.3 y 1.7%, son a expensas de las EGIT, que son estas trombosis que no progresan y que se autolimitan solas sin tratamiento. El riesgo generalmente en la mayoría de la bibliografía de TBP es de 0.3%, 0.2%. Entonces, tampoco de acuerdo si todos los pacientes deberían recibir profilaxis por esta baja incidencia. Siguiente. Lo que podemos ver es, primero, la tromboprofilaxis previene estas EGIT o no. Tenemos muy pocos datos. Este metaanálisis, que es el que les mostré antes, que evalúa los métodos térmicos y no térmicos, en realidad hubo solamente 4 estudios que reportaron qué tipo de profilaxis hacían. 3 estudios hacían enoxaparina 40 miligramos, una monodosis post procedimiento. Y un estudio comparó rivaroxaban 10 miligramos versus fandoperidone 2.5 miligramos en un tiempo de 3 y 10 días postoperatorio. Y si vemos aquí, hubo un claro beneficio, o sea, hubo menos incidencia de HIT cuando los pacientes recibían tromboprofilaxis farmacológica versus que no. Siguiente. Cuando vemos con respecto a lo que sería prevención de tromboembolismo venoso profundo, que quizás es lo más importante porque es lo que va a tener más implicancia clínica para el paciente, cuando se evalúan, lo que tienen los estudios son muy heterogéneos. Por ejemplo, hay estudios que evalúan profilaxis farmacológica versus no profilaxis, profilaxis rivaroxaban versus fondaparinib, profilaxis corta,
que puede ser un día o 3 días, versus extendida, que puede ser de 7 a 14 días. Entonces, es como una gran mezcla de datos, de lo cual es difícil sacar conclusiones. No todos los estudios son randomizados. Entonces, cuando se hace un subanálisis de los únicos 2 estudios que hay controlados randomizados, acá, como vemos, estos son todos, los observacionales y los controlados randomizados, pero cuando uno evalúa solo los randomizados, vemos que parece haber claramente favor, digamos, a ponerle tromboprofilaxis a estos pacientes. Siguiente. Y en este otro metaanálisis, que es más reciente, ahora del 2023, que son 476.000 pacientes participantes que también tienen técnicas termoablativas y las no termoablativas, donde entra la escleroterapia. Solamente 13.000 de 476.000 recibieron profilaxis. Y de estos estudios, muchos hacían monodosis, y después había regímenes de todo tipo, heparina de bajo peso, antagonistas de la vitamina K, anticoagulantes orales directos, pero el grupo de la tromboprofilaxis tuvo una reducción en cuanto a la incidencia de TBP de 0.5 versus 2.2, y en embolia pulmonar es tan poco frecuente que no hay diferencias, y acá no hubo hubo diferencias también significativas en el grado de HIT 3-4. HIT 3 es cuando yo ya tengo más del 50% de la vena profunda a la vena superficial tratada, comprometida, cuando hacíamos profilaxis. Y lo que sí está claro también es que la profilaxis no parece aumentar el sangrado en los pacientes, digamos, con después de este procedimiento vascular. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros vemos al cirujano, por ahí decimos, ¿qué está haciendo el cirujano? ¿Por qué no le puso profilaxis? ¿Por qué le puso un día? ¿Por qué le puso 10 días? Y la realidad es que el cirujano no es que no estudia, el cirujano estudia probablemente, pero sus guías van a decir, uno le dicen, si está anticoagulado, déjalo anticoagulado y hacerle el procedimiento igual. Otro le dice 5 días, mejor no hagas profilaxis, hace 20 miligramos de enoxaparina por 10 días. Entonces, esto como para que nosotros por ahí veamos que los cirujanos vasculares pueden tener diferentes approach cuando uno sigue al paciente, porque las guías no son muy claras al respecto. La siguiente. ¿Y qué le dicen las guías a los cirujanos? Lo que sí está claro en las 2 guías, tanto las europeas como las americanas, que se debería hacer una evaluación del riesgo de los pacientes para ver qué pacientes tienen riesgo de trombosis venosa, y en ese caso ver, digamos, antes de someterlo a la intervención. Pero si van a recibir profilaxis farmacológica o no, es individualizada, o se sugiere grado de recomendación 2B, 2C, no dice con qué la profilaxis, qué extensión, la duración de la profilaxis, cuándo comenzarla. En realidad en la práctica es como muy amplia, por eso uno puede ver que quizás en la práctica las conductas son tan variadas en los grupos de cirugía vascular. Siguiente. Y con respecto al tratamiento, siguiente, lo que más quería mostrarles, porque por ahí esto de las EGIT, a mí en principio como hematóloga me da un poquito de intranquilidad, pero evidentemente es lo que muestra la bibliografía, y después hablando un poco con los cirujanos y con los ecografistas, dicen realmente estos trombos son diferentes, son trombos hiperecogénicos y son venas que no las vemos como las venas de TBP, sino que son venas colapsadas. Y en general, el paciente que tiene la trombosis dentro de la vena superficial no se trata ni se sigue, aparentemente. Los pacientes que tienen trombos que ocluyen menos del 50% de la vena profunda contigua se pueden no tratar y hacer un seguimiento semanal, ecográfico, hasta que se resuelva. Y en pacientes de alto riesgo es válido poner antiplaquetarios también, o anticoagulación, eso es todo 2C. Y se discontinúa el tratamiento cuando ese trombo se resuelve. Y en el grado 3, que ya tengo más del 50% de la vena profunda, hay también como 2 opciones. Una es anticoagularlo y hacerle seguimiento semanal, y discontinuarlo cuando, digamos, el trombo se haya resuelto, pero en las guías americanas dicen que también se puede vigilar, hacerlo seguimiento nomás semanal sin anticoagularlo. Y en la que tiene obviamente la trombosis venosa total, en estos pacientes se los trata ya como si fuera una TBP, y la droga de recomendación es un anticoagulante oral de acción directo. Y acá también hay alguna diferencia, porque algunas recomendaciones dicen acá lo tratamos 3 meses como si fuera, por ejemplo, una TBP, en cambio algunos dicen, como esto viene de un EGIT, lo podemos tratar hasta que el coágulo no lo veamos más ecográficamente. Siguiente.
Y con respecto a si es una trombosis venosa profunda post un procedimiento de ablación venoso, no cambian es lo que haríamos con cualquier otro paciente con TBP, que generalmente se recomiendan directos sobre los ABK, y bueno, estos son para las ARTE o para las EGIT también los directos. Y con las trombosis distales, si es asintomático, lo que se recomienda es seguirlo con Doppler por 2 semanas y no tratarlo. Y en los pacientes que tienen factores de riesgo de progresión o que la TBP distal es muy sintomática, en este caso se sugiere anticoagulación, siempre con grados de evidencia que son bajos. Siguiente. Y un poco para ir terminando, esto es como los hematólogos por ahí no nos alcanza y generalmente no vemos estos pacientes porque esos pacientes los ve el cirujano, los anteriores, los que vemos nosotros son los que ya tienen TBP y se van a ir a hacer una ablación. Entonces en realidad nosotros nos preguntamos qué riesgo tiene de ablación un paciente que tiene antecedentes de trombosis venosa previa. Y lo único que encontré acá esta publicación, pero que es muy completa, son datos pero retrospectivos de pacientes que van a ablación y que han tenido trombosis venosa previa. Si bien son 33.000 pacientes, casi 34.000, solamente 7% de estos pacientes tenían una historia de trombosis venosa, y este grupo era generalmente pacientes mayores, pacientes obesos y pacientes de sexo masculino. Y acá se evaluó de los endpoints de seguridad y los endpoints de eficacia. Dentro de los endpoints de seguridad, uno es si el paciente hace TBP post procedimiento, y se vio que los pacientes con TBP previa tenían mayor riesgo, o sea, un riesgo significativo de hacer otra nueva TBP después del procedimiento de la ablación. Y con respecto a los EGIT, no hubo diferencia en ambos grupos. Y con respecto al sangrado, también los pacientes con TBP previa tenían mayor riesgo de sangrado después de una ablación, sobre todo lo que se vio que algunos pacientes continuaban la anticoagulación, no se suspendía para el procedimiento y tenían un mayor riesgo de hematoma sintomático. La siguiente. Entonces, y lo otro es la falla técnica, que es cuando uno hace estos tratamientos de ablación, la idea acá de los cirujanos es colapsar la vena, no como nosotros que la queremos recanalizar, digamos. Entonces, mientras tengamos mayor recanalización, sería menos beneficio el tratamiento. Y lo que se vio que los pacientes que habían tenido TBP previa, la recanalización era mayor, significativa estadísticamente, y el uso de anticoagulantes periprocedimiento fue asociado con mayor tasa de recanalización en el seguimiento. Eso quiere decir que no se lograba el colapso adecuado de la vena. Pero cuando se evalúan scores de sintomatología de los pacientes, la mejoría sintomática fue igual en los dos grupos. Con lo cual, los que publican el paper hacen también un comentario que originalmente la TBP es una contraindicación para la ablación, pero que no con estos datos uno la podría tener como que es una contraindicación relativa, sabiendo que tiene un poquito más de riesgo de sangrado y de TBP, pero digamos quizás son justamente el grupo de pacientes que uno tiene que seleccionar bien cómo hacerle el seguimiento y cómo hacerle la profilaxis. La próxima. Entonces, a manera de resumen, porque esta es la paciente que vamos a tener en la práctica, que llega el verano y bueno, le preocupan sus piernas, saber que el riesgo de trombosis venosa profunda post procedimientos de ablación térmicos o no térmicos es bajo, que el uso de profilaxis hay que adecuarla a cada paciente y que es importante individualizar el riesgo y quizás deberíamos hacer foco en esto. Y la presencia de EGIT es poco frecuente y en su mayoría de las veces el tratamiento es control, es un curso corto de anticoagulación o solamente un seguimiento ecográfico, y que la presencia de TBP previa no es una contraindicación absoluta, pero aumenta levemente el riesgo de retrombosis y de sangrado, y que no hay de acuerdo tampoco si mantener el anticoagulante periprocedimiento o no. La próxima, y eso es todo. Gracias.